Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV LG OLED A2. Mientras observan este unboxing, les menciono algunas cosas importantes acerca de este televisor. La primera es su precio. Este tamaño de 55 pulgadas está alrededor del $980, que son más o menos 4 millones de pesos colombianos. La otra es que este A2 sería el reemplazo del modelo A1 del año pasado, 2021. Otro aspecto es que no cuenta con panel EVO como si lo tiene el OLED C2. Aún así, este modelo LG OLED A2 puede alcanzar una cantidad de brillo más que suficiente en alto rango dinámico para algunas personas que no sean exigentes en este aspecto. Más adelante en este mismo video hablaré al respecto en cuanto a este apartado. Y lo otro es que no soporta puertos HDMI 2.1. Este es el resumen de lo que encuentran en la caja: esta pegatina de publicidad, el manual de usuario, el manual del Magic Remote, también la guía de instalación. También encuentran las dos bases laterales o pies laterales con sus respectivos tornillos, 2 tornillos por cada una de estas bases laterales, y también cuenta con estos dispositivos que se adaptan en la parte de atrás de cada uno de estos pies laterales para un mejor manejo de los cables. También encontramos, por supuesto, el control mágico o Magic Remote. Tiene el mismo diseño de los modelos del año pasado, 2021, simplemente cambia, por ejemplo, el diseño del logo del botón para la aplicación Amazon Alexa o para el asistente de voz Amazon Alexa. Por supuesto, tiene botón para micrófono y se carga con baterías desechables AA. En cuanto a las entradas, en la parte posterior encuentran el puerto para el cable digital óptico, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, y en la parte posterior lateral un puerto para la antena de aire, un puerto para una entrada auxiliar, 2 puertos USB 2.0 y un puerto USB 2.0. Recuerden que este televisor no tiene puertos HDMI 2.1. Así los he visto desde su parte baja. El grosor máximo aproximado de este LG OLED C2 es de 4,6 centímetros. En la instalación de las bases laterales es muy sencilla, simplemente tener en cuenta que ninguna de ellas tiene ni lado A ni lado B, cualquiera de ellas va en cualquiera de los lados, simplemente que la parte más corta va en la parte de atrás del televisor y hacen rodar por medio de estas ranuras hasta que empate, y luego proceden a colocar los tornillos. Por supuesto, realizan el mismo paso en la otra base o pie lateral. Esta es la forma en la que deben instalar estos dispositivos en la parte de atrás de cada uno de estos pies laterales. Simplemente hacen coincidir el agujero que tiene cada uno de los pies laterales con una especie de pinchito que tienen estos ganchitos hasta que hagan clic y queden bien acomodados. Es algo opcional, simplemente en caso de que quieran un poco mejor de organización en cuanto al manejo de los cables de las entradas y del cable de energía o cable de poder. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared en horizontal es de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros. Así luce visto desde uno de sus laterales. Recuerden que el grosor máximo aproximado de este LG OLED A2 es de 4,6 centímetros y su estabilidad es muy buena, como están pudiendo percibir. Y en pantalla trae este plástico protector, el cual deben quitar para evitar un sobrecalentamiento cuando lo estén utilizando y para que además la imagen luzca mejor. Algo que me gustó de este televisor es que es casi 4 kilogramos más liviano en comparación al modelo del año pasado LG OLED A1. Este OLED A2 pesa 14,3 kilogramos, mientras que el LG OLED A1 18,4 kilogramos. En cuanto al primer encendido, simplemente debo mencionar que en un primer punto les pide sincronizar el control Magic oprimiendo la tecla de OK, que es la ruedita del centro de este control. También cabe resaltar que reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. También es importante mencionar que deben aceptar todos los términos y condiciones
que aparecen para evitar mal funcionamiento del apartado Smart, y que si quieren pueden sincronizar de una vez alguna antena de aire que tengan conectada o algún dispositivo HDMI, o simplemente pueden saltar esos pasos y hacer esa sincronización más adelante cuando lo deseen. Y listo, ya se puede utilizar el televisor. Este es el menú principal, el mismo diseño que tienen también los modelos del año pasado 2021. El sistema operativo es WebOS, tiene una muy buena fluidez. Luego lo compararé junto al modelo del año pasado OLED A1 para verificar si hay mejorías en cuanto a fluidez en este LG OLED A2. Recuerden que en muchos países soporta tanto el asistente propio de la marca LG en cuanto a asistente de voz, y también el asistente de Google y también el Amazon Alexa. Pero por lo menos aquí en Colombia no soporta el asistente de Google, aunque sí soporta el Amazon Alexa y por supuesto también el asistente propio de LG. La tienda de aplicaciones es propia de este sistema operativo WebOS. Desde mi punto de vista es relativamente amplia, cuenta con una gran variedad de aplicaciones no populares y también muchas de las más populares. Y en cuanto al espacio de almacenamiento del televisor, es de 2328 megas, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Este televisor soporta la función de compartir pantalla y también la función que se conoce como Multiview, que es una mejoría de la función conocida como pantalla superpuesta. Es más completa y se puede modificar así de forma manual, se puede activar y modificar de forma manual. Pero tengan presente que no se pueden visualizar dos dispositivos conectados a dos puertos HDMI, tampoco se puede visualizar un puerto HDMI y otro dispositivo, por ejemplo, conectada en la antena de aire. Lo que se puede visualizar es, por ejemplo, en una pantalla una consola de videojuegos o un dispositivo conectado a algún puerto HDMI, y en la otra puede ser, por ejemplo, su teléfono inteligente. Pero si por ejemplo quieren reproducir un video que tenga Dolby Vision, de forma automática el televisor cancela la función de Multiview, no sé por qué. Solamente se puede reproducir un video normal. Aquí hago la prueba abriendo la aplicación YouTube a través de la consola Xbox Series X. Se puede reproducir un video normal, ya sea en rango dinámico estándar o que tenga alto rango dinámico, pero no que tenga la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, porque repito, de forma automática el televisor cancela la función de Multiview cuando detecta Dolby Vision. Y también pueden, por ejemplo, hacer uso de una cámara web. En este caso hago la prueba con una Logitech, la cual deben conectar a un puerto USB del televisor. Lo que no sé es si funcione con todas las cámaras web. Y en cuanto al navegador de internet, simplemente debo mencionar que por supuesto acepta la búsqueda por medio de comandos de voz y es muy preciso la gran mayoría del tiempo. La apertura de páginas web es muy rápida, aunque también depende por supuesto de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Lo otro a mencionar es que cuenta con esta especie de mini picture in picture. En una de las pantallas pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, por ejemplo en este caso una consola de videojuegos, y en la otra algo de alguna página web. Pero lo que no se puede es reproducir dos videos al mismo tiempo a través de las pantallas, porque si por ejemplo quiero reproducir lo que tengo en la consola, pausa automáticamente el video de la página web. Y esto sucede con todas las páginas web que he intentado hasta ahora, entonces tengan eso muy presente. En cuanto a calidad gráfica, cabe resaltar que la uniformidad de colores grises de este televisor es muy buena. El efecto de pantalla sucia es muy poco perceptible aún con este fondo gris. Y ese efecto de pantalla sucia será todavía menos perceptible, o de hecho prácticamente imperceptible, al observar contenido normal con más color tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. En cuanto a cantidades de brillo, este televisor en rango dinámico estándar puede alcanzar 297 nits, en alto rango dinámico 478 nits y con el modo juego 469 nits. En cuanto a colores, me parece que muestra muy buenos resultados. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, este Smart TV LG OLED A2
soporta HDR10, también HLG, también algo que LG llama HDR10 Pro y por supuesto Dolby Vision, incluyendo Dolby Vision para gaming, pero no soporta HDR10 Plus. Hablando de su escalado de imagen, el procesador de este LG OLED A2 es el Alpha 7 de quinta generación. Es importante además mencionar que para estos resultados estoy utilizando el Filmmaker Mode. Y bueno, cuando el contenido tiene muy baja resolución, estamos hablando de 720p o una resolución más baja, se van a notar partes pixeladas o levemente pixeladas. Entre más baja sea la resolución del contenido, por supuesto se va a notar más ese aspecto, pero va a pasar en todos los televisores 4K actuales, aún en aquellos de gama alta. Si el contenido tiene 1080p, ahí el trabajo de escalado de imagen es mejor. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen de este televisor va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Otro aspecto muy importante a mencionar es que la uniformidad de colores negros de este televisor y de todos los televisores con tecnología OLED es perfecta. No van a notar efectos ni de clouding, ni de blooming, ni de sangrados de luz, porque los diodos orgánicos emisores de luz que tiene este televisor se pueden apagar de forma independiente y total en caso de ser necesario. Lo otro a tener muy presente es que aun cuando en la escena haya mucha oscuridad, se va a poder notar muy bien los detalles, no va a haber problema en ese aspecto. Esto sucede también por supuesto en el apartado gaming. La uniformidad de colores negros es perfecta y aún así se pueden notar muy bien los detalles, y la experiencia de terror me parece que es mucho más inmersiva en comparación a otros televisores que no cuentan con tecnología OLED. Continuando con este apartado gaming, cabe destacar que este televisor cuenta con esta Game Bar, en donde por supuesto podemos, por ejemplo, modificar el nivel de luz dependiendo de si en nuestra habitación hay mucha luz ambiental o hay poca. También se puede acceder al optimizador de juego, en donde pueden encontrar distintos géneros de juego, y cada uno de esos géneros que escojan va a cambiar un poco la configuración gráfica, lo cual es genial para aquellos gamers que deseen más variedad en cuanto a colores y claridad. También se puede acceder al estabilizador de negros para mejorar más todavía el rendimiento en escenas oscuras, y el estabilizador de blancos para mejorar todavía más el rendimiento en escenas con más claridad. Y también, si quieren, pueden eliminar la luz azul en caso de que sufran de fatiga visual. También se pueden acceder desde esta Game Bar a parámetros básicos como el contraste, nivel de negro, la profundidad de color, o simplemente si se van hasta la parte de abajo, aquí en ajustes avanzados de imagen, ya pueden acceder como tal a todos los parámetros de brillo, color, claridad, entre otros. Hablando del tono de color, cabe destacar que el modo juego de este televisor de fábrica viene así en cálido 50, lo cual pues por obvias razones la imagen luce un poco amarillenta o cálida para darle un aspecto cinematográfico. Esto lo recomiendan algunos expertos y algunas marcas, pero a muchas personas no les gusta ese aspecto fílmico y prefieren una representación de colores normal o estándar. Por esa razón voy a dejar la temperatura de color en 0. Así entonces luce con este videojuego FIFA 2021.
Me gusta mucho la representación de colores en general, pero sobre todo de los colores verdes porque lucen más naturales o porque simplemente no lucen tan saturados como si muestran otros televisores de otras marcas. En cuanto a sus tiempos de input lag, yo aún no cuento con un dispositivo que me permita medir esos tiempos y en la página de rthings.com aún no analizan este televisor. Pero si tengo en cuenta que, por ejemplo, el modelo del año pasado LG OLED A1 tenía 10 milisegundos de input lag en 4K 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, muy probablemente este LG OLED A2 tenga unos tiempos de input lag similares o quizá un poco más bajos. Este televisor, como ya mencioné al principio, no tiene puertos HDMI 2.1. Sí soporta Dolby Vision para gaming, pero no soporta frecuencias de actualización variables. Tampoco soporta los 120 Hz ni en 4K ni en ningún otro tipo de resolución. Y las resoluciones que soporta este LG OLED A2 son 720p, 1080p, 1440p y por supuesto el 4K. Ahora bien, lo que muchos gamers se preguntan es si este televisor sufre o no de lo que se conoce como Black Crush, que simplemente es el efecto que hace que en las zonas que tienen mucha sombra u oscuridad se pierda fidelidad, detalles o definición como tal. Yo les puedo decir que este televisor no tiene ese problema, a pesar de que tiene una cantidad de brillo no muy alta. Recuerden, 478 nits en alto rango dinámico y 469 nits en alto rango dinámico con el modo juego. Es más que suficiente para casi cualquier gamer que no sea exigente en el aspecto de brillo. Recuerden además que no sufre de Black Crush, así que pueden estar tranquilos al respecto si están pensando adquirir este televisor para jugar ya sea Call of Duty Warzone, el Doom Eternal, el Gears 5, el Resident Evil 7, el Destiny 2, entre otros videojuegos que puedan mostrar escenas con mucho o algo de oscuridad. En cuanto al tiempo de respuesta, tampoco tengo un dispositivo que me permita saberlo, pero si tengo en cuenta que el LG OLED A1 del año pasado tenía 7 milisegundos, probablemente este LG OLED A2 tenga un tiempo de respuesta igual o quizá un poco mejor. Sea como sea, el manejo del movimiento y la fluidez en todos los aspectos, incluyendo el apartado gaming de este televisor, me parece que es muy bueno, al igual que su calidad gráfica y representación de colores. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un dispositivo a alguna entrada HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos también me parece que es muy bueno. Este televisor en cada modo de imagen cuenta con el parámetro conocido como TrueMotion. Si lo colocan en selección de usuario no es tan completo como en el caso del LG OLED C2 porque solamente este A2 cuenta con The Judder o reducción de vibración. Lo pueden modificar de forma manual o simplemente intentar con los modos predeterminado, natural, movimiento suave, entre otros, hasta que noten las mejorías deseadas. Los ángulos de visión de este LG OLED A2 son increíblemente buenos o muy buenos, diría yo. Los colores no pierden casi que nada de volumen cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio o pronunciado, lo cual es genial, y tampoco cambian a su tonalidad como si de pronto pasaba en el LG OLED C2. Más adelante también compararé este A2 junto al C2. El manejo de los reflejos de este televisor es muy bueno, principalmente cuando observan contenido en alto rango dinámico, que es donde pueden alcanzar la mayor cantidad de brillo posible. Es un televisor increíblemente recomendado para habitaciones oscuras y para aquellas que reciban iluminación artificial, pero no es la mejor opción para habitaciones que reciban muchos reflejos por parte de las ventanas, porque se puede llegar a notar algo de esos reflejos y puede ser un poco molesto.
Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, está en rangos de temperatura normal. Sea como sea, no van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla, lo cual me parece genial. En cuanto a sonido, la potencia de este LG OLED A2 es de 20 watts, soporta tecnologías Dolby Atmos, también Dolby Digital y también canal de retorno de audio mejorado, pero no soporta tecnologías DTS. En cuanto al rendimiento de su sistema de sonido, me parece que es muy bueno, muy buena fidelidad, muy buenos bajos, muy poco en cuanto a distorsión. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Ya para ir finalizando, si ustedes me preguntan si recomiendo o no este televisor, tengan presente que la diferencia de precios normal entre este A2 y el C2 es de aproximadamente 800.000 pesos colombianos o casi 200 dólares. O bueno, por lo menos eso sucede aquí en Colombia. Por ejemplo, este LG OLED A2 de 55 pulgadas se puede conseguir entre 950 y 1000 dólares. Mientras que el LG OLED C2 se puede conseguir entre 1.200 y 1.250 dólares aproximadamente, dependiendo de cada tienda. Entonces, si ustedes no son exigentes en cuanto a brillo y no necesitan tener tecnologías gaming avanzadas y en sus países solamente pueden conseguir o este A2 o el modelo C2, les diría que este LG OLED A2 puede ser una muy buena opción y más que suficiente. Pero si por ejemplo les alcanza para el C2, adelante, tiene mayor cantidad de brillo y un sistema de sonido mejor. Pero si por ejemplo en sus países pueden conseguir el modelo C1 del año pasado, que por lo menos aquí en Colombia se puede conseguir casi al mismo precio en comparación a este OLED A2, el C1, a pesar de que es un modelo del año pasado, vendría a ser una mejor opción. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este televisor en la caja de comentarios. ¿Lo comprarían? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este LG OLED A2.